precisamente se va a reunir el Partido Revolucionario Moderno. Ahí van ellos a analizar las denuncias de uso de recursos estatales en campaña, según dijo la alcaldesa. Y eso es una cosa que siempre es motivo de discusión, ¿no? ¿Cuándo no? En estas fechas, ¿no? La utilización de los recursos del Estado siempre se ha visto, y aunque por ley, como se ha dicho y se ha sugerido en el caso del presidente de la República, que debía de que tomar licencia, que eso es otra cosa, Fafa. Se ha dicho de que tomar licencia. Ayer decíamos que ninguno lo había hecho, pero bueno, lo que yo me pregunto es que esa línea tan delgadita, tan finita que hay entre el candidato presidencial y el jefe del Estado. O sea, es complicado, muy complicado, sobre todo cuando hay una reelección, como este caso y como en casi todos los casos aquí. Mira, por eso hay que ser honesto, la ley no lo prohíbe. No lo prohíbe. Por lo cual tiene que ser algo voluntario. Pero como tú acabas de decir, es imposible. Donde llega el candidato, llega el presidente de la República. Claro. Y el presidente de la República, por su investidura, conlleva una logística de vehículos, comenzando por de seguridad, de combustible, de gastos que siempre serán cubiertos por el Estado dominicano, que también se lo está haciendo al mismo tiempo al candidato. Entonces, Ivonne, el presidente Abinader, con toda su razón, lo dije el día pasado aquí, le exigía a Danilo Medina que él debía tomar licencia, aunque la ley no le prohibiera. Y yo estaba de acuerdo en ese momento, porque creo que un presidente no debe estar en campaña siendo presidente, pero él ahora debe de poner el ejemplo. Mira, yo le preguntaba... Y lo que él pedía, hacerlo ahora, o sea, predicar con el ejemplo. Le preguntaba eso precisamente al speaker, al vocero de la presidencia en algún momento, hoy, en el día de hoy, en una entrevista que hacíamos. Porque la preocupación es esa, o sea, y la respuesta que él daba a mí no me satisfizo, porque él dice, bueno, pero justamente desde esa preocupación es que el presidente ha instaurado esa conversación que hace toda la semana para hablarle al país. ¿Y en qué resuelve esa conversación a través de la semanal. Te digo, te voy a decir lo que me decía, digo que no me satisfizo realmente. Y por supuesto ahí no se puede hablar de temas electorales, pero ven acá, cualquier respuesta que dé el presidente respecto de cualquier tema, pero no solamente eso, es que esa es una línea tan delgada en la que yo no puedo separar, digo, ¿cuándo es el candidato? Todo lo que un presidente dice, esencialmente es político. Es el presidente. No, es político. Todo lo que un presidente, hasta un jugo de lechosa que se beba en una esquina, es un acto político, porque lo está haciendo la máxima figura política de la nación, y por lo tanto, si es político en un tiempo electoral, se traduce y tiene implicancias electorales con la mejor de las intenciones y aunque no lo quiera. Y se le saca beneficio. Y se le saca beneficio, aunque no se proponga. Se puede parar en una esquina a veces un coco de agua y automáticamente van a aparecer 50 gente porque llegó el presidente y por lo menos el coquero ya va a votar por él. Así es. Entonces, es un tema difícil. Es difícil en países desarrollados. Imaginemos en países con estas debilidades institucionales tan presidencialistas como este y cuando se depende tanto del presupuesto. Ahora, lo estoy diciendo una zona de confort, imposible. El problema es que lamentablemente decimos esto cada 4 años. Esto se parece mucho. Y siempre le exige el que está abajo. Espérate. El que está arriba no le esto importa. se parece mucho, Ivonne, a lo que estábamos hablando fuera del aire antes de empezar el programa. Estamos hablando del mismo tema que hablamos cada 4 años, como cada 4 años siempre hablamos que hay que hacer una reforma fiscal. Pero entonces no pasa nada. Entonces, al final de cuentas, si quisiéramos institucionalizar un poco, lo tendríamos, y por eso lo dije ayer, y creo que tú mismo y Graimer me decían que no, tendríamos que pensarlo ya en un horizonte que no sea limitativo a estas elecciones, porque definitivamente que no va a pasar. Si tú quieres podemos tener la discusión teórica, pero en los hechos no va a pasar. Ahora, como Estado tenemos que plantearnos una serie de restricciones a los presidentes, sobre todo a los presidentes que van por la reelección, porque van en plano de desigualdad para con los demás, definitivamente que van, para poder restringir, poner candados institucionales. Y además, porque nosotros tenemos toda una historia de funcionarios, de personas que están vinculadas a la administración pública, de utilización de los recursos del Estado. No estoy diciendo que lo haga el presidente Luis Abinader, ni siquiera los presidentes que le antecedieron. El único que cogió licencia, corrígeme, Fafa, fue creo que en el 74 Balaguer.
Creo que fue en uno de esos, en el 74 o en el 70, que cogió un par de meses de licencia. Entonces, Balaguer. Ninguno lo han hecho. Pero nadie le hacía caso, porque sabían que Balaguer era el jefe como quiera. No, Balaguer hacía lo que le daba la gana. Pero está bien, pero por lo menos es un punto que la tomó, porque al final ni la toman y siguen utilizando también todos los recursos. Yo lo que digo es que concuerdo con Federico. Bueno, ahora se tomaría para guardar la forma, porque al final siempre tienen mil y un mecanismos también para utilizarlos. En 30 años Trujillo fue presidente como 12 solamente. Concuerdo con Federico que eso hay que pactarlo. ¿Por qué? Porque se escucha muy cliché. Todo el que está abajo dice lo mismo y el que está arriba hace lo contrario. ¿Cómo se negoció, recuérdense, cómo se negoció el desmonte de la diferencia que había entre las elecciones presidenciales y las congresuales? Fue dándole 2 años a los que estaban ahí, que iban a votar esa reforma. Sí. 2010, 2006, o sea, vamos a darle 2016. Para que ustedes voten esto a favor y sepan que no están amolando cuchillo para su garganta. Todo lo contrario, le estamos dando un bono para que aprueben este candado de la democracia que estamos poniendo. Usted está refiriéndose a un hecho cierto. En el ejercicio de la autoridad hay una concentración en los funcionarios del poder. Yo he estado permanentemente diciendo que desde la fundación de la República hay una tendencia a que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo, que hay una configuración pública que dice que tu cargo es una ventaja. Claro. ¿Cómo acabamos con esa herencia? Yo creo que hay que discutirlo. En mi vocación de que hay que impulsar el cambio, que hay que rehacer el Estado, está el tratar de definir esas funciones. Un presidente puede decir que le deja a la vicepresidenta los 2 meses de la campaña y la gente sabe que es una formalidad. Es forma, guardar la forma. Sí, mira, en los hechos es totalmente. Ivonne, es una formalidad, fondo, pero también es una espada de doble filo y te voy a decir el porqué. Ahora mismo estamos en una sociedad que, si bien es cierto que es una sociedad implosionada y agresiva, pero por un lado, por lo menos de manera positiva, va incrementando los controles sociales al gasto público. Entonces, cuando un presidente está en reelección, el funcionario, en función o en visión de garantizarle al presidente que se quede en el puesto, se excede en lo que tiene que hacer, y eso en su momento tiene sus controles, y esos controles terminan degenerando en condenas a esos funcionarios. Pasó ayer, pasará hoy y pasará mañana. Entonces, yo creo que por el control social tendría que ser la mejor vía para solucionar este problema. Pero aquí somos incapaces de cumplir siquiera los mandatos de la ley, en este caso la ley de partido electoral. Y somos tan incapaces como lo fuimos durante casi todo el año que pasó respecto al tema de la campaña extemporánea. Somos incapaces de eso. Entonces, ni qué decir, Federico, con lo que referías a propósito de la reforma fiscal, que no es porque sí, ni porque le da la gana, ni porque eso puede tener un impacto en términos políticos terrible, que lo sabemos, y por eso durante 8 años, aunque se anunciaron 3 pactos, en la gestión pasada no lo hizo. Tampoco. Desde Hipólito hasta el día de hoy y están en la evadiendo Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, eso no es un asunto que yo lo voy a hacer porque me da la gana. No, hay una ley, hay un mandato. Ahora, el costo político, bueno, como eso afecta, entonces simplemente decidimos violar la ley, como se violaba aquí la ley, por ejemplo, con el tema del 4%. Eso no fue que se aprobó en el 2012, no, esa era una ley que estaba aprobada, pero no la aplicaban. Porque no le daba la gana, porque eso es un dinero, 4% del PIB, que se destinaba para otros fines. Y esos fines tienen que ver con la utilización de recursos que no son de los que están ahí para administrar la cosa pública. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, es complicado. Y ahora, sí, como en otro momento, estamos en las mismas discusiones. Sí, pero estamos obligados, o sea, eso es obligación con todos los partidos políticos. Sí.